Quizá alguna vez leíste en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y te has preguntado, ¿por qué lo afirmó Yeshua? Quédate con nosotros y juntos lo descubriremos. Liliana, ¿cómo estás? Te saludamos. Bueno, muy bien, siempre contenta de compartir la palabra del Eterno. Un abrazo a todos. Bien, Liliana, ¿qué quería decir Yeshua con estas palabras? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esas palabras que yo creo que no las sabemos todos de memoria, tienen un trasfondo importantísimo en todo el contexto de esos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo que hemos venido analizando desde el programa pasado. Y yo espero que todos los que están escuchando hoy hubieran visto el programa anterior, donde estábamos hablando del Sermón del Monte, donde comenzamos el tema, porque realmente el Sermón del Monte cubre todos esos 3 capítulos. Es muy importante entender esas palabras que dijo Yeshua, que dijo, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirlas. Esto fue lo que enseñamos en el programa anterior. Y es muy importante entenderlo porque aquí nos sigue haciendo Yeshua un énfasis muy importante en el cumplimiento de la palabra del Padre. Fíjense, volvamos a Mateo 7:21 y leámoslo con detalle. Nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Torá. La Torá hemos enseñado desde el comienzo de este programa. Hemos venido enseñando que la Torá son las instrucciones del Padre. Es el corazón del Padre diciéndonos a nosotros cómo quiere que nosotros vivamos para que podamos ser parte de su pueblo y también tener la bendición que Él nos ha prometido por la misma obediencia. Por eso aquí las palabras de Yeshua cobran una importancia muy especial con respecto a la Torá, porque dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, fíjense, no basta lo que en otras palabras nos está diciendo Yeshua. No es solamente que crean en mí, no es solamente que digan Yeshua es mi Señor. No es solamente que proclamen ser una persona creyente. No, el punto que está diciendo Yeshua es importante. Solo entrará en el reino de los cielos quien obedezca los mandamientos, porque la voluntad del Padre son los mandamientos. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí tenemos 2 puntos muy importantes para analizar. Cuando dice en el verso 22 de Mateo 7, muchos me dirán, Señor, pero nosotros profetizamos en tu nombre. Echamos fuera demonios. Imagínense a alguien que tenía todo ese ministerio de liberación. Pero si yo eché fuera demonios en el nombre tuyo, pero si inclusive hicimos milagros, ¿cómo es que no nos conoce? Entendamos eso. En el nombre de quién salen los demonios? En el nombre de Yeshua. Es decir, esa persona no estaba cumpliendo con la voluntad del Padre realmente, pero lo que él estaba diciendo era, salgan los demonios en el nombre de Yeshua. No era en el poder de quien lo está ministrando, sino en el poder de Yeshua. No en el poder personal, sino en el poder de Yeshua.
¿En el nombre de quién se hacen milagros? En el nombre de Jesús. Entonces, no es de extrañar estas palabras porque muchos se confunden. Pero entonces, ¿cómo hizo milagros? Pero entonces, ¿cómo pudo libertar a los cautivos? Bueno, porque no es uno el que hace los milagros, no es uno el que liberta a los cautivos, y no el poder de Yeshua. Entonces Yeshua le está diciendo, aunque yo lo hubiera utilizado, digamos, para hacer personas libres o para dar un milagro a alguien, nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad hay que entenderla desde el original porque es muy interesante, y sobre todo el más fácil, yo los animaría a que ustedes busquen en las versiones en inglés, como dice, la misma traducción que hay del griego al inglés. Porque en inglés lo que dice es personas sin ley, personas sin Torah, sin la Torah. Entonces, resumamos todo esto que hemos visto hasta acá. Nosotros aprendimos, Yeshua dijo, yo no vine a abrogar la Torah. Él vino a darnos la verdadera interpretación de la Torah. Primera cosa muy importante. Ahora, en este capítulo 7 nos dice, solo entrarán en el reino de los cielos los que obedezcan la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? Está en toda la Torah. En la Torah y en la escritura en general, de Génesis a Apocalipsis. De ahí la importancia de nosotros conocer la voluntad del Padre, conocer el corazón del Eterno, quitarnos de encima esa palabra ley, que fue una traducción muy desafortunada de la palabra Torah, porque cuando nosotros vemos que la Torah es instrucciones, nosotros recibimos la palabra de una manera diferente, así nos dicen ley. Ley suena como imposición. En cambio, instrucciones de vida, nos suena a nosotros, a ese Padre amoroso que nosotros tenemos, que nos indica el camino, que nos dice, si ustedes viven de esta y esta y esta manera, ustedes van a vivir una vida de bendición. Él irá delante de nosotros abriendo el camino. Y al final, Él nos reconocerá. Esa es una parte que es muy importante de entender. Aquí Jesús está hablando de conocer o no conocer a alguien en el tiempo final. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿será que cuando vuelva Yeshua nos va a reconocer? Pensemos cada uno en nuestro corazón. Bueno, si Yeshua volviera mañana, ¿me reconocería a mí como hijo? O de pronto yo no estoy obedeciendo y me va a decir, yo nunca lo conocí. Eso sería un golpe pero fatal. Imagínense nosotros que esperamos ese regreso. Esto va unido a todo el contexto de este sermón del monte. Cuando nos dice, por ejemplo, la palabra, nos dijo Yeshua, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Fíjense, aquí lo que nos está diciendo, que nosotros somos la sal de la tierra, los que preservamos la tierra para el eterno. Ustedes dicen, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, entendamos esto. ¿Por qué dice Yeshua? Volvamos al texto inicial, a la pregunta inicial. No todo el que me dice Señor, Señor. Si yo le digo Señor, Señor, pero yo no soy sal y luz en medio de mi familia, de mi trabajo, del mundo donde yo me estoy moviendo, entonces yo no estoy dando un buen testimonio de lo que es ser realmente un hijo de Dios. Nosotros tenemos que entender conceptos muy profundos, como ese de ser la sal de la tierra, los que preservan. Hoy por hoy nosotros estamos viendo el mundo irse detrás de las tinieblas, pero en general yo creo que nunca habíamos visto tanta maldad como la que estamos viendo hoy.
Así que nosotros, así seamos pocos, así sintamos que nosotros no tenemos el poder que tiene esta gente que está con tanta maldad hoy en el mundo. De todas maneras, si nosotros entendemos que a través de nuestro buen testimonio, nosotros servimos como para preservar la tierra de la caída total, eso nos animaría a nosotros a obedecer y eso haría que Yeshua nos reconozca y sepa que nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre. El mundo empezaría a establecer la diferencia. Nosotros, ¿por qué nos odia el mundo? Porque el mundo ve que actuamos diferente a como ellos están actuando. Eso es ser sal y luz. Eso es buscar ese reconocimiento del Padre y entrar finalmente en el reino de los cielos. Nos dice también, por ejemplo, en el capítulo 5, como estamos hablando de todo el Sermón del Monte, en el verso 44, nos dice algo completamente distinto a lo que dice el mundo. Yeshua dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Así no lo hacen los gentiles. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estos son ejemplos muy claros que nos llevan a nosotros a una comprensión profunda de esas palabras de Yeshua. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, tenemos que actuar como el Padre. Por eso les repito, la Torah es el corazón del Padre revelado a nosotros, las instrucciones. El padre dice, aquí mismo lo está diciendo, el Padre hace salir el sol sobre justos e injustos. O sea, él no obra de una manera diferente. Fíjense que cuántas personas, pregúntense cuántas personas tan malvadas hemos conocido en el mundo. Pero el Padre no está detrás cayéndole aquí como encima a estas personas. Él está esperando que su amor y su misericordia se reflejen para que esa persona anhele venir a ser parte de su pueblo. Así nosotros tenemos que aprender de la voluntad del Padre para venir y poner eso en práctica. Bendecir a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan, pensando siempre que seguimos las instrucciones y el comportamiento mismo que tiene el Eterno. Nos dice también, por ejemplo, cuando ustedes ayunen, no sean austeros como los hipócritas. Ellos demudan el rostro para mostrar que ayunan. De cierto les digo que ya tienen la recompensa. Cuando ustedes ayunen, unjan su cabeza, laven su rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es decir, nos enseña también a través de su Torah, a través de sus leyes, a través de sus instrucciones, nos enseña a lograr esa bendición, pero sin que nosotros busquemos la recompensa de los hombres, sino en esa relación directa con el Todopoderoso. Por eso dice, sigue diciendo, explicando todo esto, nos dice la palabra. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará el corazón. Muchas veces nosotros actuamos, pero más pensando como en el qué dirán, en la gente, en el que está. No, eso no importa. Dice, a ustedes, dice Jesús, a ustedes háganse esos tesoros en el cielo. ¿Y qué va a pasar? En aquel día va a decir, yo los conozco. En aquel día nos llamará por el nombre. En aquel día Él nos dará un nombre nuevo. Recordemos, es que el Yeshua vino a enseñarnos la verdadera Torah. O sea, la misma Torah ahora explicada por la misma palabra del Eterno. Por eso, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo muy interesante. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí que en el ojo tuyo tienes una viga? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y verás bien para sacar después la paja del ojo del hermano. Todas estas enseñanzas que yo sé que las conocemos, las hemos escuchado sermones hermosos acerca de todas estas palabras. Ahora sabiendo que son la voluntad del Padre, ahora sabiendo que al cumplirla nosotros nos hacemos de tesoros en los cielos, ahora que sabemos que la Torah no está abolida, ahora que sabemos que somos parte del pueblo de Israel, que somos esa casa de Israel que Yeshua vino a buscar, ahora tiene mucho más sentido, porque ahora nosotros nos vemos como parte de todo ese plan de las escrituras y con todas las promesas que el Eterno nos ha hecho. Hay un texto este sermón del monte que a veces choca a muchas personas, pero que me gustaría que lo entendiéramos hoy. Cuando dices, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Saben, esto que nos está enseñando el Padre, sus instrucciones, su corazón, es tan valioso que nosotros tenemos que saber a quién se lo entregamos. Nosotros muchas veces nos medimos en unas discusiones que no tienen sentido con personas que no aman al Padre, que no lo están buscando. Y el mismo Padre nos dice, aprendan a valorar y apreciar mis palabras. Las palabras del Eterno son esas perlas. Dice, aprendan a valorar mis palabras, aprendan a valorar mis instrucciones, mis mandamientos, aprendan a valorarme a mí, dice el Eterno, porque no, ustedes no echen esas perlas delante de los cerdos para que lo pisoteen. Muchas veces provocamos que gente que viene con una mala intención a la vida nuestra, más bien terminen profanando el nombre del Padre. O sea, nosotros el mensaje tiene que ser volver otra vez al Padre, pero hoy un mensaje muy importante, amar la instrucción del Padre. Fíjese, el Padre en estos capítulos del Sermón del Monte nos enseña hasta orar. Y nos dice de algo muy importante, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que los hombres lo vean. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto lo recompensará en público. Ustedes notan que en este sermón del monte hay un énfasis que hace Yeshua en que hagamos las cosas en secreto y en el corazón para el Padre y no delante de la gente para que la gente nos vea o nos recompense. Fíjense y verán, léanse todos los capítulos 5, 6 y 7. Léanlo despacio, vuélvanlo a leer hoy con la mentalidad de que nosotros somos parte de ese pueblo de Israel que Yeshua vino a buscar, que nosotros somos, Yeshua está en este momento en el monte y nos está dando la revelación de esa voluntad. Fíjense, Él nos está diciendo, hagan las cosas para el Señor, no para que nos vean otros, no para que nos aplauda la gente, no, es para que nosotros tengamos una relación profunda con el Padre, una relación llena de amor, de intimidad, de que nosotros podamos empezar a escuchar inclusive la voz del Eterno. Nosotros hemos perdido ese contacto con el Padre. Ya pocas veces se escucha la voz del Padre. ¿Y cómo la obtenemos? Siguiendo las instrucciones que nos está dando Yeshua. Y dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjense esto tan lindo y tan interesante en este tiempo para muchas personas que ya se han familiarizado con ese regreso a la casa, con este proceso de la restauración de Israel.
Jesús aquí en el Sermón del Monte nos está diciendo, ustedes no usen vanas repeticiones. Ustedes se acuerdan, bueno, los que pasamos por la iglesia, habíamos aprendido hace mucho tiempo a seguir vanas repeticiones. Era una oración linda porque estábamos cuando rezábamos, por ejemplo, el rosario, las palabras son bonitas, no estamos diciendo nada malo. Pero al decirla ya 48 veces, 49, 50, ya eso no tenía el mismo sentido. Aquí lo que está diciendo Yeshua es, ustedes no hagan vanas repeticiones, ustedes hablen con el Padre allí en la intimidad en su cuarto, ustedes conversen con Él, ustedes expónganle todo, porque el Padre, antes de que ustedes siquiera abran la boca, Él conoce de qué tenemos nosotros necesidad. Hoy es una tristeza ver que muchas personas que vienen a la restauración de Israel se van inclusive otra vez a vanas repeticiones, a oraciones del Sidur y a tomar otra vez la misma oración todos los días. Eso pierde sentido. Esa enseñanza de hoy, del nuevo pacto de Yeshua, dándonos la verdadera interpretación de la instrucción del Padre, es que nos lleva a esa relación padre-hijo amorosa, grande, con confianza, en la que nosotros le expresemos primero que todo, nuestra adoración. Fíjense que a continuación Yeshua nos enseña lo que hemos conocido como el Padre Nuestro. ¿Cómo comienza? Con la adoración a Él. Y después, bueno, ya nosotros le expresamos las preocupaciones, las angustias, las necesidades, pero nosotros lo hacemos ya en privado, en medio de esa comunicación que hemos establecido con el Padre. No delante de los hombres como hemos venido mirando, sino acá. Por eso, un verso que es muy importante que nos ayuda a cerrar todo este texto, de que tenemos que hacer la voluntad del Padre, es cuando nos dice la palabra, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. ¿Qué es esa puerta estrecha? Seguir las instrucciones del Padre es fácil, y Yeshua dijo, mi carga es fácil, es ligera, la carga es ligera, mi yugo es fácil. Así que los invito a que entremos por esa puerta estrecha para que Yeshua nos conozca. Bien. Liliana, entonces la enseñanza de los dos cimientos, la roca o la arena, ¿está relacionada con las palabras anteriores de Yeshua? Completamente. Si nosotros hemos entrado por esa puerta estrecha, si nosotros estamos en obediencia a la voluntad del Padre, que entonces Él conoce sin que nosotros siquiera hayamos hablado, Él conoce la necesidad que tenemos, entonces ahora sí leamos estas palabras. Cualquiera que me oye estas palabras, dice Yeshua. ¿Cuáles palabras? Cuando dijo que nos conocía o no nos conocía, dependiendo de que nosotros obedeciéramos la voluntad del Padre o no. Entonces dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es decir, el que obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero la casa no cayó, estaba fundada en la roca. O sea, cuando nosotros entramos en ese proceso de obediencia a la voluntad del Padre, nosotros tenemos los pies sobre la roca. ¿Quién es la roca? Yeshua. El Padre es la roca, Yeshua es la roca, Yeshua es la imagen visible del Padre. Así que estamos fundados sobre la roca. Lo que venga no importa. Y en este tiempo que estamos esperando con el que el mundo se convulsione y haya cosas, qué mejor que estar situados sobre la roca. Pero dice, cualquiera que me oye las palabras, pero no las hace, o sea, el que no está en obediencia, el que no está buscando las instrucciones del Padre para obedecer, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasa? Viene el viento, el río, la lluvia, y fue grande su ruina. Y dice que cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba. Nosotros también. Nosotros hoy hemos entendido la importancia de seguir la voluntad del Padre. Así que yo
Los animo de nuevo, los animo hoy con este concepto, léanse los 3 capítulos completos, vuelvan a pensar en cada uno y van a tener sus pies sobre la roca. Liliana, en medio de un gran reto de tiempo nos has explicado puntos muy importantes del Sermón del Monte. Gracias por ello. Sí, es que el Sermón del Monte es muy largo, tenemos 3 capítulos. Yo he tratado de traerlo, las palabras de la manera más sencilla para que nosotros entendamos esa verdadera revelación de la Torá. Pero esas palabras que nos van a permitir a nosotros no solamente hacer la voluntad del Padre, ser reconocidos por Yeshua, sino tener la protección del Todopoderoso. Miren, no hay una época, no ha existido en la historia del mundo una época donde necesitemos con más urgencia la protección del Padre que en este tiempo. La persecución que viene va a ser fuerte. La hambruna que están anunciando, la están anunciando y la están provocando, porque eso no viene de parte del Padre, la están provocando. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo? Necesitamos esa protección, necesitamos situarnos realmente sobre la roca, poner nuestros pies sobre la roca. Poner los pies sobre la roca es obedecer la Torá, obedecer los mandamientos. Yo los animo a que ustedes estudien la Torá de nuevo, a que ustedes estudien las fiestas del Señor, a que ustedes estudien, vuelvan a ver la comprensión del Shabbat, vuelvan a ver la comprensión de lo que el Padre nos permite y no nos permite comer, por ejemplo. Volvamos a las instrucciones reales, allí mismo donde están, acompañados de su iglesia, de su congregación, todos en arrepentimiento, buscando tener nuestros pies sobre la roca. Bien, Liliana, muchas gracias. Shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones del Todopoderoso para ustedes. En los próximos programas continuaremos estudiando el ministerio de Yeshua, sus milagros, sus enseñanzas, su palabra y más. Shalom.